Hola mis binarios favoritos, bienvenidos a este su canal Mundo Binario. Hoy vamos a crear un módulo bien interesante y sobre todo muy importante para nuestros emprendimientos, que es el módulo de pedidos. Pues aquí van a caer todos los ingresos que tenemos, ¿verdad? Vamos a ligar nuestro catálogo de productos, nuestro catálogo de clientes y bueno, traten de amoldarlo y si tienen dudas, ahí está en la caja de los comentarios para que yo resuelva todas las dudas que pues vayan a surgir cuando elaboren su aplicación desde cero, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a ir a nuestra computadora para generar esta aplicación, más bien este módulo de pedidos. No se te olvide suscribirte y si te gusta el contenido, pues regálame un like. A ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos aquí en AppSheets y Google Sheets, ¿verdad? Ya abrí mi documento. Y para eso yo aquí tengo el documento local con el que he venido trabajando y se los he venido mostrando, que es el de Order Header y Order Details, ¿vale? Entonces vamos a generar aquí la pestaña, la voy a mover y le voy a dar clic derecho, cambiar nombre y aquí es donde voy a colocarle Order Header. Voy a generar otra pestaña donde esta se va a llamar Order Details. ¿Vale? Es muy importante cuando ustedes se deben preguntar por qué está generando una pestaña para Header y Details. Bueno, Header es donde va a estar toda la información principal, que es la información del cliente, la fecha en que se generó ese pedido, el estatus de ese pedido y en detalles es prácticamente todos los productos que se le vendió el producto, a qué precio y cantidad, ¿vale? Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Ahora voy a seleccionar todos mis campos, los voy a copiar y a pegar para pasarlos a mi hoja de Google Sheets, ¿vale? Copio el formato y aquí pues nada más lo replico. Perfecto, ya tengo Order Header. Ahora voy a copiar Order Details, pasa lo mismo, no sé por algún motivo no se copia el formato, seguramente cuestiones de compatibilidad, pero no pasa nada. Yo lo copio manualmente el formato y lo aplico aquí. Y así de sencillo, ya está mi Order Header y Order Details listo para generar pedido. Aquí es opcional, yo estoy colocando los nombres en inglés, ustedes aquí también pueden poner pedidos y pedido detalle, ¿vale? Yo lo estoy manejando en inglés. Bueno, ya no es necesario guardarlo, recuerden que como está en el Drive, se está almacenando automáticamente. Perfecto, vamos a AppSheet. Y ahí vamos a abrir nuestra aplicación, la que estábamos generando, donde generamos nuestros catálogos, ¿vale? Tarda un poquito en abrir, está tomando todos los datos. Y entonces aquí en Data, vamos a ir a Data y aquí tengo todos mis catálogos que creé previos, ¿verdad? Le voy a dar en New y ya me debe identificar las nuevas tablas que agregué. Voy a agregar Order Header, le voy a agregar esta tabla y también voy a agregar la de Order Details. Voy a agregar ya las dos. Entonces agrego Order Header y Order Details. Muy bien, ahí se están cargando. Está vacía mi información, ¿verdad? Bueno, más bien mis tablas están sin información. Eso es bueno, pues se puede decir que vamos a levantar el primer pedido. Bueno, ahora en Order Header vamos a seleccionarla, le vamos a dar View Columns para ver todas las columnas que integran mi tablita o mi vista, como ustedes las quieran identificar, ¿vale? Pues aquí tengo todos los mismos campos que, como pueden ver, tengo en mi Google Sheets, ¿verdad? Las identifica en automático. Y aquí pasa algo bien interesante. Bueno, esta hojita ya no me sirve porque ya migré mis Order Headers y mi Order Details. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a referenciar. ¿Cómo los voy a referenciar? Order Details lo que tiene en común es el Order ID, ¿verdad? Si yo me regreso a mi hoja, mi Order Header tiene Order ID y Order Details, Order ID también. Es la manera en cómo los voy a relacionar. Entonces voy a ir a Order Details, le voy a dar editar y le voy a decir que sea de tipo referencia. Y la referencia va a ser hacia Order Headers. Muy bien, le voy a dar down y mi product va a ser igual. Voy a seleccionar de tipo referencia y product, ok, lo identifico de manera automática, pero si no ustedes lo pueden aquí seleccionar manualmente, ¿vale? Ahora lo que faltaría es que me vaya a UX y agregue la vista,
voy a darle New, voy a darle aquí Order Headers y aquí voy a darle nuevamente Order Header para identificar esa vista. Voy a seleccionar que se ordenen por, bueno, puedo ordenarlo por Customer Name o por Order Date. Lo voy a dejar por Order Date. No se está viendo nada en mi simulador porque no tengo nada de información. Pero conforme vaya alimentando datos, pues se va a ir viendo en la aplicación. ¿Vale? ¿Cómo es que quiero que se muestre la información? Yo creo que va a ser de tipo tabla. Y aquí nos muestra, bueno, nos debería mostrar, ¿verdad? Pero no tengo datos. Ahorita lo hacemos, no se preocupen. Y en Display, aquí le vamos a poner algo para que relacione pedidos. Por ejemplo, voy a tomar este camioncito y el display name le voy a poner pedidos, ¿vale? Ya aquí estoy usando español. Le voy a dar guardar para que ya se refresque mi simulador y ustedes dicen, ok, ¿por qué no aparece en la parte de abajo del menú? Bueno, porque está en esta parte donde dice pedidos. Si yo lo quisiera abajo, pues nada más le doy aquí clic en Center y se va a pasar la opción en esta parte. Yo sugiero que en esta parte tengan los accesos rápidos que sean de mucha utilidad. Por ejemplo, pedidos, considero que debería ser uno de ellos. ¿Vale? Nos regresamos a Data para ver qué más nos está faltando. Y en Data, en Order Headers, vamos a seleccionar Columns. Y aquí vamos a relacionar también el Customer, ¿ok? Que son nuestros clientes. Vamos a seleccionar Customer Name y en esta parte vamos a darle que sea de tipo Reference y vamos a hacer referencia a Customer. Le vamos a dar clic en Don't, le vamos a dar Save y ahora sí vamos a tratar de levantar un pedido. Así de sencillo, está muy rápido esto, ¿vale? Vamos a darle clic en Más. Entonces nos genera un Order ID en automático, que incluso lo podríamos editar. Eso no es lo correcto. Entonces vamos aquí a darle on check aquí en editable, porque es una orden que nos está generando. Más adelante yo les enseño a generar pues folios de manera personalizada. Por el momento así lo vamos a dejar. En Customer Name, si se dan cuenta, ya me aparece el código del cliente, pero tal vez nosotros no nos lo identificamos por código. Entonces vamos a hacer un ajuste aquí donde vamos a tomar Customers y vamos a seleccionar, vamos a deseleccionar más bien Customer ID y vamos a seleccionar Customer Name. Vamos a darle clic en Save. Esperamos a que se apliquen los cambios. Hay veces que puede tardar un poquito, pero regularmente no pasa del minuto. Muy bien, nos vamos a ir nuevamente aquí. Ya se refrescó, de hecho. Y ahora sí ya vemos nuestros clientes, ¿vale? Incluso si le damos New, nos va a mandar a la pantalla donde vamos a generar un nuevo cliente. Por ejemplo, voy a generar uno que diga pues 005, por ejemplo. Y vamos a hacer cliente binario, porque lo estoy haciendo para ustedes, ¿vale? En address le voy a dar Puebla. Y en font, bueno, aquí cuando pongo un asterisco aquí es porque es requerido. Entonces voy a tener que colocar un número random. Le voy a dar clic en Save y en automático me regresa a la pantalla donde estaba levantando mi pedido y me selecciona cliente binario porque entiende que pues es un cliente nuevo y le estoy generando algo a este cliente binario, ¿vale? Me pone en automático ya Order Date. El TotalNet me está permitiendo modificarlo, lo cual no debe ser porque debe ser calculado automáticamente. Entonces, para eso en TotalNet le voy a dar que no sea editable, ¿verdad? Perfecto. En Movement Description, que si me está pagando con efectivo, transferencia, bueno, necesito también relacionarlo. Entonces, edito, es algo que ya les mostré, ref, y lo referencio con mis movimientos, Financial Movements, ¿verdad? Le voy a dar clic en Don't. Y ahora ya veo mis códigos. Pasa lo mismo, nos vamos a regresar al catálogo de Movement, Financial Movements. Aquí está. Y entonces deselecciono esto y selecciono Movement Description. Ok, le voy a dar en Save. Y ahora ya no voy a ver el código del movimiento, sino voy a ver esta parte que diga Cash, Transfer Pending o Pending to Paid. Perfecto. Ahora sí, ya aparece Pending to Paid, ya se va viendo mucho mejor. Y comentarios adicionales por si quiero, tiene una instrucción especial este pedido, ¿vale? Ahora
cuando vamos a generar ese pedido, le vamos a generar el pedido a... bueno, voy a nuevamente a guardar el cliente por alguna razón, porque no guardé la orden de compra o el pedido, pues no se guardó. Entonces voy a generar nuevamente cliente binario Puebla. Pueden ser muy específicos en la address. Recuerden que eso les va a ayudar muchísimo para cuando hagan uso del Maps. 222.203.87.87. Por ejemplo, save. Le vamos a dar clic. Ya se selecciona Customer Name en automático, ¿verdad? Y le voy a dar clic en Save. Ya que se guardó, vamos a ir a pedidos nuevamente y ya se ve mi pedido, ¿verdad? De hecho, aquí puedo estar ordenando mi pedido, bueno, estas columnas. ¿Cómo lo hago? En UX me voy a regresar y voy a ir a Order Header y hay una opción donde dice el Column Order. Entonces, ¿qué quiero como Column Order? Bueno, quiero mostrar primero el Customer Name, luego quiero el Total Net, que es algo importante, y quiero mostrar el Movement Description y probablemente mi Order Date. Si quiero moverlo, nada más selecciono estos puntitos y lo selecciono hacia donde, pues en qué posición quiero que se muestre, ¿no? Ahí está. Creo que son los datos que solo requiero de primera instancia. Si ustedes necesitan más, pues aquí lo agregan. Le voy a dar Save y me voy a regresar nuevamente a... Bueno, no me voy a regresar. Creo que aquí se va a actualizar de manera automática. Se está sincronizando y ahora sí dicen, bueno, pero nunca agregamos los artículos. Bueno, vamos a darle clic aquí. Y entonces, si se dan cuenta, aquí dice Related Order Details. Esto lo da en automático y dice que tiene 0. Entonces vamos a darle clic en Add. Y aquí ya nos va a decir, ok, ¿qué producto quieres agregarle? Pues el producto que quiero agregarle. Aquí me está mostrando los códigos de los productos. Entonces vamos a hacer lo mismo en Data, porque es muy difícil que nos aprendamos todos los productos, o más bien todos los códigos. Entonces en View Columns de Products vamos a deshabilitar esta opción y habilitar la description. Vamos a darle clic en Save. Ok, nos vamos a ir a pedidos nuevamente. Vamos a seleccionar nuestro pedido. Le vamos a dar agregar. Y en productos ahora ya nos va a aparecer. Incluso ya nos van a aparecer las descripciones. Incluso si yo solo le digo bola, me está seleccionando solo esos artículos. Y yo le voy a decir, bueno, quiero 2, pero no he ligado el precio. Si me voy aquí a mis productos, yo ya tengo mis precios ya definidos, entonces sería como un retrabajo otra vez colocar mis precios cuando yo ya los tengo, ¿verdad? Entonces le voy a dar clic aquí en descartar y voy a seleccionar en mi Order Details y voy a hacer uso aquí de este campo que dice Price. En este campo que dice Price vamos a darle clic en Edit, bueno, en Fórmula. Aquí le vamos a dar clic y aquí vamos a poder generar una fórmula. Le vamos a dar Product, cuál es nuestro campo inicial o bueno, nuestro identificador Product con corchetes. Le voy a dar punto y ahí voy a seleccionar que el precio, ¿verdad? Le voy a esperar aquí a que se procese, me dice que todo está correcto, le voy a dar clic en Save, perfecto. Y en Amount pues va a ser una multiplicación de ¿qué? De Quantity y vamos a colocar el asterisco que representa una multiplicación y luego abro corchetes, Price y así ya es como nos va a calcular el precio por la cantidad. Perfecto, no me está marcando ningún error. Vamos a ver si ahora sí me lo hace. Bueno, antes le voy a dar Save para que se apliquen todos los cambios. Se están guardando y vamos nuevamente a levantar nuestro pedido. O bueno, seleccionar el pedido que está incompleto. Le vamos a dar clic en agregar. Selecciono mi producto. Recuerden que si digitamos nos va a seleccionar. Entonces aquí ya... ven, me aparece 55 y como tengo en cantidad 0, que por cierto aquí sería una buena práctica decirle que por lo menos me va a comprar uno. Entonces le voy a dar clic en 1. Le voy a dar Save. Nuevamente damos clic en pedidos. Seleccionamos nuestro pedido. Le vamos a dar agregar y ya me aparece 1 por default. Voy a seleccionar Tampico. Salsa bola Tampico y me dice 55. Si yo aquí coloco 2, ya me está multiplicando. Le voy a dar clic en Save. Y aún así no me sigue calculando mi total. Entonces para eso vamos a ir a nuestra hoja de cálculo
y esta debería sumar pues todo lo que tiene amount referente al order ID, porque recuerden que por pedido es un total diferente. Entonces para eso vamos a aplicar una fórmula que se llama suma si, y en esta parte es donde vamos a seleccionar order details con base a nuestra columna B. Vamos a darle coma. ¿Y qué es lo que contra qué lo vamos a comparar? Regresamos a order header y sería contra nuestra order ID. Le vamos a dar coma. ¿Y qué es lo que vamos a querer sumar? En este caso es amount. Cerramos paréntesis, le damos enter y ahora sí ya son 110. Vamos a ver si agrego otro producto, si es verdad que sí me lo va a estar sumando. ¿Ok? Ahí le voy a decir que sean 3. Le voy a dar save. Perfecto. Lo actualizo y vamos a ver si aquí se está actualizando. Ok, pues al parecer sí está funcionando esta fórmula. Entonces vamos a copiar esta fórmula. La vamos a copiar y nos vamos a ir a order header. Y en order header vamos a seleccionar nuestro total net y aquí es donde vamos a aplicar la fórmula. Vamos a darle clic en editar y luego en auto compute. Y ahí en spreadsheet formula vamos a pegar esto, pero aquí es donde vamos a colocar RC para que sea un valor. Recuerden que esto es lo de la hoja, entonces siempre va a tomar A2, entonces lo que queremos es que sea dinámico. Entonces vamos a colocar RC y entre corchetes cuántas columnas a partir de la que estoy me faltan para llegar al order ID. Entonces estoy en esta columna total net, entonces es 1, 2, 3 y le voy a dar -3. Perfecto, le voy a dar don't, se va a guardar y entonces en mi siguiente pedido ya debe calcular el total. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir nuevamente a pedidos y ahora sí ya tiene mi total net, ¿verdad? Y que dice que está pendiente de. Entonces vamos a dar nuevamente en add. Vamos a agregar, por ejemplo, yo voy a hacer como un cliente. Incluso puedo modificar la fecha si es que lo deseo, pero regularmente cuando se levanta el pedido pues es la actual. Y esto sí le voy a decir que fue efectivo. Y en comentarios, entregar los días viernes. Voy a darle clic en Save, se va a guardar nuestra orden, le voy a dar clic a mi orden y agrego ahora sí mi producto. Cuando se está sincronizando, le voy a dar clic en agregar y supongamos que quiere trocitos de habanero. Quiere 5 trocitos de habanero, le voy a dar Save y voy a agregar uno más. Bueno, podemos agregar los artículos realmente que ustedes requieran. No tiene límite, entonces vamos a agregar 5 y 5, en total le voy a entregar 10 piezas, le voy a dar save y nuevamente le doy a actualizar y ahora sí, cuando me muestra mi orden, necesitaría mi orden y mi pedido, como ustedes lo conozcan, entonces ahora sí ya necesitaría ver yo mi total, seguramente lo está calculando, vamos a ver si es cierto, le vamos a dar refrescar y por algún motivo no me los está calculando. Vamos a revisar nuestra fórmula porque no se guardó. Al parecer no he visto que se guarde. Entonces, si no se guardó, vamos a verificar aquí en Auto Compute. Al parecer sí, voy a quitarle el igual, no estoy muy seguro que lo lleve. Entonces le vamos a dar Don't, le vamos a dar nuevamente Save. Al parecer no lleva el igual. Traté de copiarla desde Google Sheet, pero no la está reconociendo. No pasa nada, recuerden que esto es a prueba y error y estamos aprendiendo, yo al igual que ustedes. Y más cuando estamos emprendiendo, ¿verdad? Muy bien, voy a levantar un pedido más para ver si es cuestión de actualización. Nuevamente no hay problema porque un cliente nos puede comprar más de 2 pedidos o nos puede hacer más de 2 pedidos en un solo día, ¿verdad? Agrego chiles toreados, save. Perfecto, me voy a regresar y aquí se está sincronizando. Por algún motivo se está conectando. Necesitaría hacer aquí el cálculo. Le voy a dar clic en refresh para ver si ahora sí me lo calcula. Ok, al parecer sí me lo está calculando. Muy bien, binarios, pues seguramente ustedes quieren ver la funcionalidad ya en un móvil, ¿verdad? Entonces, como a la mano solo tengo un iOS, posteriormente también les voy a mostrar cómo es que funciona en un Android,
pero por el momento vamos a hacerlo desde iOS. Ahí les estoy mostrando que voy a entrar a AppSheets. Seguramente como se va a autenticar en automático porque guardé mis datos, se va a ver lo mismo que tengo aquí en mi simulador, ¿verdad? Muy bien, pues ahora voy a agregar un nuevo pedido. Entonces estoy con mi cliente y le voy a dar en Customer, bueno, es venta en general. Le doy la fecha, por default me la está colocando y le voy a decir que es pending to paid. Voy a colocarle aquí no aplica porque no hay ningún comentario, puedo dejarlo simplemente vacío. Selecciono mi pedido y le voy a agregar pues los productos. Voy a darle clic aquí y vean qué tan sencillo es. Incluso voy a seleccionar ahí bola y voy a decirle 5. Me está calculando en automático el amount. Le voy a dar save y voy a agregar, aquí sí voy a agregar muchos productos. De hecho es muy sencillo, nada más. Fíjense con qué, pues con qué rapidez estoy levantando un pedido, ¿no? Voy a seguir agregando. Voy a agregar otra vez bola. Ok. Ahí ya tengo. Le voy a dar clic en actualizar y voy a ver si en mi base de datos ya se guardaron. Ok, aquí se están guardando. Este es el último pedido. Como sé, de antemano yo ya veo aquí que el order ID coincide y aquí mi order ID, pues ya aquí está. Ok, fue pending to paid por 935 del cliente PUE 01. Si yo me voy al cliente PUE 01, pues es venta en general. Muy bien, binario, pues imagínate llegar con tu cliente y levantar el pedido desde tu celular, le va a dar una impresión muy fantástica a tu negocio. Aparte de que vas a llevar el control pues desde tu móvil, y si quieres ya hacer más analítica o más análisis, te vienes a tu Google Sheets y desde ahí haces tus gráficos, que más adelante seguro yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a ir poco a poco, no se desesperen, no es la aplicación final, vamos a seguir implementando mejoras, así que yo te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas nada para tu emprendimiento y pues seamos mejores personas, mejores emprendedores, ¿vale? Cuídate mucho, los quiero, bye bye.